me toca presentar, es difícil presentar a estas tres personas de gran valor a nivel de intervención patrimonial, cada uno de ellos, evidentemente, en su especialidad. Por un lado, de este lado más cerca de mí, Arco, que es, bueno, lo he dicho mal, pero es... Sí, está bien. Bueno, la empresa que dirigen Fernando Alpedilla y Yanina Huertas, que ambos llevan intervención en bastantes e importantes elementos patrimoniales, ya sea en todos lados. Cada vez que le llamas, estar en el coche y no pasa nada. Desde Santibáñez del Alto en Cáceres hasta el otro día en Brihuega, que estuvimos viendo la intervención que han estado haciendo, o pues, otras intervenciones que también a la vez han llevado de la mano y colaborando precisamente con Michel Muñoz, un arqueólogo que lleva muchísimo tiempo trabajando, desde Salamanca hasta intervenciones de mucho lugar. De hecho, viene de Caracena, ahora mismo, otro sitio donde será interesante en un futuro plantear una visita. Así que, bueno, me podría alargar muchísimo entre publicaciones, vinculaciones. Precisamente muchas de nuestras actas de congresos tienen publicaciones los tres. Entonces, pues bueno, sin más, no me quiero dilatar mucho más. Agradeceros el haberos desplazado desde Cuenca, desde Soria y desde los lugares, precisamente porque creen en que la labor de la asociación es estar presente y divulgarlo directamente. Entonces, bueno, agradeceros estar aquí y no os quito más tiempo, os dejo con esta presentación. Vale. Muy buenas tardes, encantado de estar con todos ustedes aquí y para intentar presentarles entre Fernando, Yanira y yo lo que es un poco estas intervenciones que llevamos muchos años haciendo en esta Villa de Moya, que para la importancia que tiene la verdad es bastante desconocida. Eso ha afectado por lo que son las comunicaciones. Fruto de esa importancia, pues es que Moya es no un castillo, como muchos aparecen en muchos sitios, el castillo de Moya, y de hecho en la zona lo dicen todo como el castillo, el castillo. Moya lo que es es una villa, es verdad, una ciudad en realidad que no llega a tener ese título. Bueno, pues yo les decía, la villa de Moya, esta pequeña ciudad, en realidad era la capital de unas partes de lo que ha sido históricamente la provincia de Cuenca, junto con la tierra de Uclés, la tierra de Huete, la tierra de Cuenca y la tierra de Moya, precisamente. Yo quiero empezar esta reflexión preguntándoles así en voz alta, viendo ¿cómo se llama? Esta vista de Moya que se ve desde el pueblo de los Huertos de Moya, o sea, uno de los que componían la tierra de Moya. Pues claro, uno dice, estamos aquí, ruinas, un yacimiento medieval, aunque jurídicamente esté considerado como conjunto histórico. Pero lo cierto es que Moya no es un yacimiento medieval, es un yacimiento postmedieval. Lo que pasa es que las ciudades postmedievales, las ciudades de la Edad Moderna, conservaban sus murallas, conservaban sus castillos, eran las construcciones más sólidas y por lo tanto los que no se nos han conservado, pero de verdad, excavando aquí desde el año 2006, yo he encontrado muy poquitos, ahora sí los estamos encontrando, afortunadamente, muy poquitos niveles medievales. Casi todos son de la Edad Moderna y del siglo XIX, que fue cuando más auge tuvo la Villa de Moya. O sea, piensen en cualquiera de nuestros conjuntos históricos, tiene su muralla, tiene su alcázar, pero ante todo que son ciudades conventos, llenas de conventos, como este que ven aquí de las concepcionistas de Moya. Bueno, esta es una foto que ahora es completamente desconocida cuando la vean. Acuérdense de esta foto. Es la primera vez que yo estuve en Moya, en el año, creo que recordar que era el año 2001. Eso lo van a ver. Aquí es la parte ya que está excavado este convento de las concepcionistas y que hacía un poco la sombra o hacía de competencia al otro extremo donde estaba el viejo castillo señorial de los marqueses de Moya. Junto a la ciudad convento pues está, digamos, la ciudad civil, la ciudad burocrática. Ahí lo tienen en la Plaza Mayor expresado en lo que es la Casa del Corregidor, abajo a la izquierda que está sin excavar. La manzana más prominente, la de la Casa de las Rejas, el antiguo Opósito, la iglesia de Santa María, sus empedrados, todos de época moderna, algunos tapados, porque claro, por esta calle tenemos que pasar con maquinaria y no hubo más remedio que taparlo, como lo van a ver allí. Y esto es de lo más curioso, ¿no? Que nos indica que estamos en una villa moderna. ¿Se acuerdan ustedes del Aguabá que describían todos los autores del Siglo de Oro? Pues bueno, pues las puertas de las casas estaban elevadas y tenían esta rampa
precisamente para que no se colasen las lluvias dentro y alguna otra inmundicia, vamos, como estamos ahí. Luego está, claro, la parroquia de la Trinidad, por ejemplo, que sí tiene un origen medieval, pero fue totalmente reformada en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque esto es como los bares de copas, ¿no? En el siglo XVIII. Es decir, ¿por qué se cobra aquí? Por servir copas no, se cobra por la tumba. Cada familia paga una tumba determinada. La iglesia quiere estar, por lo tanto, en el bar más puntero, más bonito, por lo tanto, la iglesia más bonito. Por eso todas las iglesias se reforman, para traerse todo lo que son clientelas. Y actualmente están transformadísimas, claro. Bueno, aquí esto durante la excavación pasó porque son muchas cosas, pero aún así, a pesar de todo esto, a pesar de que estamos en un yacimiento medieval, la arquitectura fortificada de Moya, este término que hizo el difunto Edward Cooper y que la verdad es que a mí me gusta mucho, es completamente excepcional. Resumiéndoselo, pues 4 recintos de muralla, el recinto de la Coracha, aparte de esos otros 4 recintos, ahora les explico un poco, y el castillo señorial y una puerta de los ojos que en realidad es una puerta de patinejo. Aquí tienen, a ver si lo ven, si me sale el puntero, no sale, ¿verdad? Sí sale. Este es el castillo señorial que ven aquí. En la foto no se ve muy bien, vaya, se me ha ido. Esto es este recinto que es el del Albacara. El del Albacara, ahora les explico yo todo esto lo que es. Había un segundo recinto que es este, otro tercero que vemos aquí, que es un antemural, ahora lo van a ver claro. Se ha atascado. Eso es ahí. Y todo ese recinto de la Coracha con la torre de San Roque y lo que es la torre del agua o la Coracha propiamente dicha, que es la de abajo. Y que esto, bueno, les adelanto, es de los pocos recintos aduaneros que conservamos de la Edad Media. Y aún así no deja de ser un yacimiento multifásico porque tiene un origen prehistórico en el bronce final, bronce medio, por las excavaciones de los años 80 lo sabemos, y también unos niveles ibéricos que salieron esbotos como estos, como de todos los santuarios, un esboto de bronce. Esto es una de las últimas cerámicas estampilladas del siglo IV que han salido este año en las excavaciones totalmente fuera de contexto, pero que nos habla del mundo ibérico. Del mundo romano no sabemos nada, sí sabemos en los alrededores, no en el cerro. ¿Y la molla islámica estaría aquí? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Ahí cerca, esta foto está desde Moya, y aquí donde señalo con una flecha es el llamado Cerro Viejo. El Cerro Viejo es también un yacimiento ibérico, pero se encuentra también mucha cerámica islámica, sobre todo del siglo XI pintada. Y a lo mejor, pues esta podía ser la molla islámica, cuando dicen que en 1176 los moros de Moya, los de Cuenca y los de Alarcón atacaron toda la tierra de Uclés. Tal vez no partieron de esta villa de Moya, sino partieron del Cerro Viejo. Eso es algo que la investigación actual tiene que dirimir. No obstante, ahora mismo no hay pruebas concluyentes que allí hubo yacimiento islámico, un asentamiento islámico en el Cerro de Moya. Y bueno, la primera mención que tenemos, aunque es muy tardía, ya nos habla de 1188, que ya se habla de un el obispado de Cuenca, que es dividido entre la tierra de Cuenca, el arcedianato de Huete, el arcedianato del Arcón y el de Moya. Se ha dicho que, bueno, que esto es una confusión de los textos y todo, porque entonces el de Moya no existía como tal, como arcedianato, como división eclesiástica, sino era el de la cercana Cañete. No obstante, claro, haciendo lecturas de paramentos y todo, lo que nos sale es que, si me siguen con el puntero, esta parte de aquí se construye por lo menos en el entorno de 1213. Y si esto en rojo que les marco es anterior, podría coincidir perfectamente con el 1188. Es lo que se llamamos el recinto de la futura Albacara. Todavía en estas fechas no es la Albacara. Aquí se ha hecho, y les puedo señalar estas cositas en rojo, sí que están bastante adelantadas, bueno, colorcéticamente, porque son saeteras, es decir, para disparar flechas. Eso de al lado, bueno, ahí tienen esto, paso. Bueno, pues yo siempre he pensado que este recinto, la Albacara, que ven ustedes aquí, me siguen con el puntero, aquí tienen parte del castillo señorial ya del siglo XV, incluso del palacio de la Edad Moderna, y yo siempre he pensado que continuaba en este muro de aquí, del castillo señorial, aquí está aquí. Ahora con las excavaciones es posible que me lo tenga que plantear, pero bueno,
Hasta ahora yo, desde luego, no he tratado de mentir a nadie. Esto es la puerta, lo que queda de la puerta parece un roto, pero se ve perfectamente el agujero para la tranca de la puerta, o sea que solo podía ser puerta. Y esto aquí hemos encontrado en las excavaciones lo que es el umbral. Ahora le cuento todo esto de qué épocas son estas tumbas de inhumación, que son aquí, que son muy tardías. Pero aquí ven el umbral de la puerta, que está aquí están las jambas, que están. Y bueno, aunque no tengo el detalle ahora mismo, sí que se encuentran los quicios de las puertas. Pero lo fascinante es que también al interior han aparecido otros quicios que son de diferente técnica. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De dobles puertas? Y podría ser, hay algún caso. O simplemente que en una época la puerta, posiblemente en la época medieval, estuvo ahí y luego se retrotrayó. Bueno, pues es otra de las cosas que tenemos que seguir trabajando. Yo les quería llamar porque en el quiebro que pegan el quiebro que desde luego los constructores que estaban aquí, podemos decir que valían tanto para hacer una muralla como un ábside románico, como ven aquí con esta curvatura. Y yo les digo esto porque, aunque eso no es románico, sino gótico, dentro de la iglesia de Santa María existe una pequeña capillita, espero que nos la abran, porque yo creo que esto es lo eclesiástico más antiguo que ven en Moya. En este arco se pasa una capillita que es esta de aquí, con una bóveda de crucería que yo no sé si les recuerda a las que se están haciendo en la Catedral Románica de Salamanca y en las de Zamora. Es decir, no son nervios con boceles o nervios redondeados, son pesados cuadrangulares, como tenían esas catedrales del románico final. Por eso yo pienso que estamos aquí entre la primitiva capilla, solo existiría esta capilla, el cura se ponía en el arco o el párroco se ponía en el arco y los feligreses tenían que estar fuera. Pero claro, en algún sitio los primeros repobladores tenían que dar misa. Esto cuando estemos allí lo entenderán. El segundo recinto, que está aquí en verde, como lo ven ahí, y sería de la época de 1213. Es este de aquí que ven aquí y ya responde pues a cuando Alfonso VIII, ese no es Alfonso VIII, es el actor Richard Harris. Si lo recuerdan en Robin y Marianne, pero es que es idéntico a Alfonso VIII. Estoy tapado con eso. Eso no se puede quitar. Controlar, sí, H. Es mucho, controlar, sí, H. Ahí está. Y el configurar ese directo de Mozambique. Ahí está. ¿Lo ven? Ese Richard Harris. Dicho, yo estaba ahí, no sabía qué En Robin y Marian, pero bueno, pero es igual. Rodada en tierras hispanas con el obispo ese ahí que parece Rodrigo Rivero de Rada, es que yo lo digo hecho. La Richard Harris hubiera sido un excelente Alfonso VIII, la verdad, haciendo Ricardo Corazón de León ahí. Bueno, pues resulta que cuando repobla Moya, ya una repoblación de 1210 que va a provocar, rompe las treguas con los almohades después de la derrota de Alarcos en 1195. ¿Y esto qué provoca? 1212, la batalla de los Tres Reyes, las navas de Tolosa. Es decir, de alguna manera Moya provocó las naves de Tolosa, que significa el declive del imperio almohade y el principio de la conquista del resto de Al-Ándalus. O sea, esta es la importancia también, no solamente para la provincia de Cuenca, sino un poco también para la historia de España. Estas son bueno, esto amarillo, dije entonces, es que esto es de 2007, esta interpretación, a lo mejor ahora no tendría que ser así, es una cosa que tendremos que revisar para la restauración, pero lo que está en morado, esa es la cerca de repoblación, y en unas excavaciones que se hicieron en los años 80-90, lo que aparece debajo, justo de la primera hilada, es una moneda de ceca de Zaragoza, de Jaime I el Conquistador, de 1213. O sea, ahí no hay duda. Esta muralla está construyéndose en el entorno de 1213 y seguramente por la repoblación de 3 años antes oficial de Alfonso VIII. Bueno, utilizan estas mamposterías y siempre en el Cerro de Moya nos vamos a encontrar con esta dicotomía. Unos sillares más o menos apiconados tirando a lo cuadrangular y otros más alargados, como grandes lajas. La piedra es la misma, es la del Cerro de Moya. Es la del Cerro de Moya. Lo que pasa es que en algunas veces pues tienen más tiempo para trabajarla mejor y en otras pues tienen que tirar de fuego, salen lajas y venga, que eso sirve. Y a veces incluso aparecen mezcladas. Pero no significa que sean de una época y otra. Y estas son las canteras. Esto es uno de los caminos de subida que me parece que fue en el año 2016 cuando lo restauramos, lo restauró Traxa, y claro, ahí en el camino, esta es la planta y lo de arriba es el alzado. En el alzado, todos estos cortes que ven aquí, esos cortes son de cuña. Son las canteras con que se construyó toda la piedra, con que se extrajo toda la piedra, tanto para construcciones civiles, eclesiásticas, como de las propias murallas.
Y luego también lo curioso es que en 1215, es decir, 5 años después de la repoblación, Enrique I, el hijo que le duró tan poco, Alfonso VIII, pues concedió a la Orden de Santiago absolutamente toda la villa, toda la villa. Y los santiaguistas sí que dejaron una impronta. Dejaron una impronta porque ya se habla de un alcázar cristiano, naturalmente. Un alcázar cristiano. Y entonces, bueno, pues por la lectura de paramentos, esto que lo ven tan de colorines, en naranja sería el siglo sobre 1480, finales del siglo XV, y esto que ven aquí en esta rosita es lo que podría pertenecer a este primitivo alcázar que se menciona tanto en el siglo XIII como en el siglo XIV. Y este, pues lo que va a provocar es, fíjense, este es el castillo, esto de aquí. Entonces, al poner el castillo este en el medio, lo que se hace es cerrar este recinto. ¿Y por qué se cierra este recinto? Se cierra por una albacara, por hacer una albacara. Es decir, esto es una plaza avanzada. Aquí durante mucho tiempo, hasta prácticamente la conquista de Sevilla, van a partir expediciones hacia el Andaluz. Y aunque no estén en la frontera, sí que van a contribuir mucho los moyanos a todas esas expediciones. Entonces, claro, los caballeros de Santiago, en estas grandes villas se encomiendan, lo que hacen es cerrar un recinto de albacara. ¿Para qué? Para ir poco a poco haciendo una llamada a todas las encomiendas. Oye, venid para acá, que vamos a salir en expedición. Se reúnen en este recinto, que está Albacara, se menciona en 1625, o sea, no es algo que haya interpretado yo, sino que se menciona ahí, y una vez que se ha juntado toda la hueste, salen en expedición hasta el Andaluz. Esa era la función primitiva que tenía esto. Luego también es interesante un hospital de cautivos, es decir, no es un hospital como lo entendemos hoy, sino es un campo de prisioneros. Un campo de prisioneros que los tenían ahí pues en estos recintos alimentados, mal o bien, como fuera, porque también algunos se murieron. Los enterraron justo aquí al lado. Y hay informes de estudios antropológicos que hicieron en los años 80 que parecen gente del norte de África, con caracteres del norte de África, o sea, parecen moros que se murieron ahí y allí los enterraron, aunque están hechos con una sepultura cristiana totalmente. No sé si los bautizarían, podría ser. Bueno, el caso es que el hospital de cautivos era para intercambiar prisioneros. Los cogían así, luego acordaban en tregua o simplemente con una banderita blanca o con lo que fuera. Oye, mira, que tengo tantos prisioneros moros, dame tú tantos prisioneros cristianos. Era la función que tenía esto. A mí me llama mucho la atención porque sobre todo se hace en seco. Y así debían ser todas las primitivas casas que hubo en el siglo XIII los repobladores. Lo que sucede luego es que con estos morteros se van reforzando los muros, pero esto ya no es el siglo XIII, es el siglo XIV cuando esto se convierte en unas tenerías. Esto, vamos, no lo excavé yo, lo excavó Jesús López Requena, pero a mí me tocó aplicarle el método Harris, que entonces no existía. Esto, bueno, pues ya hace un urbanismo que se basa principalmente inspirado en las Bastillas francesas, que es en el cruce de líneas verticales y horizontales, que son en el que se distribuyen las casas, que se distribuyen las manzanas, que es inspiración de las Bastillas francesas. Ahí ven las manzanas que tienden a lo rectangular. Y bueno, luego también Moya, a pesar de que es una plaza de caballeros bastante eficaz, pues no llegó de construirse el todo y por Alfonso X tiene que hacer otra serie de medidas, no lo llaman repoblación, pero sí una serie de medidas para que vengan a poblar Moya. Y también se habla de que se termina la muralla, que se tiene que terminar la muralla. Entonces aquí se distingue muy bien lo que son las lajas de todos estos que ya son cuadraditos. ¿Es esto el alzado de Alfonso X? Podría ser, podría ser. Desde luego ahora mismo no lo puedo asegurar. Y la muralla tampoco se acaba con Alfonso X, ¿no? Porque esta puerta de Chinchilla se termina en el siglo XIV. Y lo sabemos porque aquí, esto no tengo diapositiva, pero aquí si ven, es como este arco escartano, una bóveda en arco escartano con sillares, pues debajo de los sillares se encontró cerámica en azul del siglo XIV. Así que eso lo sabemos. Y bueno, aquí es que está restaurado, por eso ese aspecto no lo tienen. Y por supuesto el arco lo construyeron en la restauración del ministerio hizo el ministerio en el año 2004, por un 1% cultural. El tercer recinto. El tercer recinto para mí es un misterio, ¿no? Porque yo no sé por qué aquí lo que hacen es construir un antemural y los antemurales como en otras murallas del siglo XIII, de la Edad Media, suelen estar al pie de la muralla principal y no tener tanta distancia como tienen. Aquí hay como 7 metros. Lo normal es que tenga una separación de 4, de 3 metros o incluso de 2.
Y digo antemural porque, claro, aquí ven la fábrica como es, las sateras bajas, la fábrica esto, ahí ven el núcleo interior, que es un núcleo concertado, por eso es tan fuerte y por eso creo que esto se nos ha mantenido también, porque es una cal, desde luego, muy dura. Y digo antemural, bueno, ahí ven las sateras, estas que ven aquí, son bastante altas y posiblemente, acuérdense de esto, arcos largos, los arcos largos que trae el príncipe negro en la guerra entre Pedro I el Cruel y Enrique de Trastámara. Así que a lo mejor puede ser una derivación, no lo sé. Esto es como cerraría el recinto, del cual pues solo queda este verde claro y este verde oscuro, que ya son las obras del siglo XV. Y sabemos que es del siglo XIV por esta cerámica, yo creo que es la pieza más bonita en verde morado de Teruel que ha salido en Moya. Esta la pueden ver expuesta cuando vean en la sala medieval del Museo de Cuenca. Fíjense que está allí. Hay una vitrina exclusivamente dedicada a piezas medievales de Moya, entre ellas. ¿Y a que parece una mujer? No lo es. Es un caballero. Ahí le ven con el pelo largo, aunque este lleva barba. Y si se fijan, también lleva escudo, aquí abajo. Y luego, este antemural, que es meramente defensivo, que se supone que no van a construir dentro, acaban construyendo. Acaban metiendo dos barrios. El barrio de San Bartolomé y el barrio de San Juan, con las iglesias de San Bartolomé y San Juan. Aquí ven la iglesia de San Bartolomé ya muy transformada en el siglo XVIII, como ven aquí. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que claro, Moya, y esto es extraño porque en la mitad del 14 toda la población, por pestes negras, por guerras, por hambre, está decayendo. Pero Moya crece. O sea, hace dos poblaciones. ¿Y esto a qué se debe? Pues al título de esta conferencia, llave entre reinos. Plantan ahí el puerto seco. Todas las mercancías que entran del reino de Valencia a Aragón, a pesar de que están en distinta corona, tienen que pechar, tienen que pagar en Moya. Tienen que pagar en Moya. Por eso tantos nobles en la Baja Edad Media van a intentar quedarse con la villa de Moya. El propio Juan Pacheco, el marqués de Villena, tuvo esta villa durante 4 años. Lo que pasa es que los moyanos no le dejaron entrar, que eran muy bravos. Y como ven, está en la iglesia de San Bartolomé durante la excavación, y lo que hacen es que está directamente apoyada en el antemural. Es decir, esto es una iglesia este es el muro gótico, y aquí están las pinturas góticas, que son también del siglo XIV. Estas que ven aquí, no sé si ven una cara con un rey, que está ahí puestas. Pues eso se hace directamente apoyado sobre el antemural, es decir, no estaba dispuesto para contener un barrio. Era tan estrecho que, claro, que no solo mete la iglesia de San Bartolomé, sino también la de San Juan. La de San Juan, bueno, está sin excavar, ¿eh? Les advierto, está sin excavar. Yo he supuesto que tendría esta extensión, pero bueno, esto está por confirmar. Lo que sí les digo que esta parte de aquí es el crucero, es un brazo del crucero. Y este brazo del crucero, lo ven aquí, es lo único que se conserva. Desde fuera parece una torre, pero no es más que el brazo del crucero de la iglesia de San Juan. Y repito, apoyado sobre el antemural, totalmente. Luego, claro, hablaba yo de la aduana, del puerto seco. Pues ¿dónde estaba ese puerto seco? Pues para eso construyeron otro recinto de muralla, que es el recinto aduanero de la Coracha. Esa era la aduana. La verdad es que, bueno, vamos a ver. ¿Cómo decírselo yo de una manera suave? Este planito lo hice yo hará unos casi 10 años. Pues hoy es una mentira cochina. Totalmente. Totalmente. ¿Por qué es una mentira cochina? Pues sencillamente porque ahora cuando, sobre todo, han limpiado de maleza que nunca habían limpiado aquí, hemos tenido que hacer el proyecto para hacer la restauración de la Torre Coracha, que vemos aquí, pues nos hemos dado cuenta que esto nunca estaba conectado. Son recintos diferentes, como van a ver aquí. Y esto nos hemos dado cuenta a principios de este año. Por eso digo que ese planeta es una mentira cochina. Les he señalado aquí una serie de barbacanas que tampoco teníamos con noticias hasta que hemos volado los drones. Bueno, simplemente no nos dimos cuenta, pero que ahora nos hemos dado cuenta de que existían todas esas barbacanas que están sin excavar. Y luego, ¿ven esta raya negra de aquí? Pues es un foso. Un foso que separa también la barbacana del recinto Coracha. Lo ven ahí, que está bien cortado.
Como eso estaba de maleza hasta arriba, solo lo han cortado ahora y lo habíamos visto. Y aquí pueden ver el tercer recinto que efectivamente no está conectado. Y es más, tiene un postigo de conexión. No sé si lo ven. Vamos a ver, síganme con el puntero. ¿No ven una línea aquí y otra línea aquí? Eso debía ser un antiguo postigo que conectaba con eso. Bueno, pues esto hasta que han limpiado la maleza, pues ha sido imposible verlo. Aquí lo ven esto. Esta sería la Torre de San Roque. Esta es la aduana de Moya. La aduana. Ven aquí los viandantes tenían que pasar por aquí, entraban por la puerta norte y por la puerta sur, pagaban aquí y salían por la puerta sur. ¿Por qué hicieron esto? Esta es la puerta norte, esta es la puerta sur, la puerta norte es esta. ¿Por qué hacen esto? Porque el puerto seco era muy común, debía ser muy común, que claro, de día, vale, te ven, oye, paga, salen a buscarte. Pero de noche se podía colar uno. Entonces, por eso que hacen es bajar la aduana aquí, así no tenéis tanto esfuerzo para venir a pagar y os cuesta menos. Por eso lo pusieron así. Y luego también porque necesitaban conectar, perdón, ya está, fuera. Necesitaban conectar con un manantial de aquí y aquí para extraer agua, que ahí hay una fuente, por eso bajaron hasta ahí abajo. Creo que me estoy pasando de tiempo. Ahí lo ven por dónde entraría la aduana, por dónde se pagaría y se saldría. Y luego ahí ven, claro, una de las puertas. Y las puertas sabemos que están ahí porque ustedes verán un roto. Y digo, ¿y por qué dices tú que hay una puerta y el camino no es de después? Porque se conservan las trancas de las puertas también. Las trancas de las puertas que están embutidas en la pared. Y luego esto de aquí son saeteras también. Está totalmente repleto. Luego hay otro cuarto recinto que es el de la puerta de los carros. Que ven aquí, el verde oscuro. Está que se pega, como ven aquí, a lo que sería el tercer recinto, y como ven es lo que les estoy diciendo, el rastreo de las puertas estas no son por arcos, sino por por estos agujeros, ademuces, que se llaman, que serán para meter lo que es la tranca de la puerta. La tranca hace que cierre la puerta. Y luego entramos ya en 1480 cuando se funda el marquesado, ¿no? El Andrés Cabrera, el primer marqués de Moya, era de Cuenca, era un bajo noble que consigue ascender gracias al marqués de Villena en la corte de Enrique IV. Llegan a confiarle la tenencia del Alcázar de Segovia y no es cualquier Alcázar, es donde se guarda el tesoro de la monarquía de los Trastámara, que está allí. Entonces Andrés Cabrera, ¿qué hace? Que en 1474 le entrega el Alcázar con el tesoro a Isabel la Católica, ganándose su favor para siempre. Además de eso, pues se casa con Beatriz de Bobadilla. ¿Y quién es Beatriz de Bobadilla? La camarera de Isabel la Católica. En fin, por eso como premio a eso, le conceden el marquesado de Moya, que previamente se lo quitan a Juan Pacheco, que lo tenía, y que nunca tomó posesión, y se lo dan a Andrés Cabrera. Andrés Cabrera, hasta 1486 o por ahí, no le dejan entrar en Moya. Eran gente muy brava, de verdad. Eran gente muy brava. Y claro, luego Isabel la Católica se arrepintió muchísimo de haberle entregado sobre todo Moya, porque era el puerto, las aduanas, y eso era una riqueza para la corona. Y por eso en su testamento dejó a sus descendientes el deseo de que se pueda recuperar Moya para la corona. Nunca se recuperaría. Andrés Cabrera lo que hace en este cubo, aquí no lo ven, pero en el otro lado ya hay troneras de artillería, es reforzar las defensas, hace lo que es la puerta de los ojos. La puerta de los ojos primitiva es esta, y lo que se hace aquí es un patinejo de entrada. Lo pueden ver aquí. Este es el patinejo que se construye en la muralla del siglo XV y la muralla del siglo XIII, los empedrados del siglo XVIII, que lo conocemos otra vez por los ademuces. Esa es la pista para conocer este tipo de puertas. Como ven, ya son refuerzos artilleros. Ahí ven una tronera de palo y orbe. Interesante, que reforma totalmente el castillo. Lo dota de una barrera artillera intramuros, otra vamos a llamar otra barrera del Albacara, barreras todas preparadas para artillería, y levanta la torre de homenaje, que ahora es tan característica de la silueta de Moya. Aparte hay 3 niveles intermedios aquí, que hoy por hoy no les puedo decir qué son, sabemos que aquí hay un aljibe, porque están en pleno proceso de excavación arqueológica. En la barrera de la Mota, pues hombre, se nota también de la cercanía a la corte. ¿Por qué? Porque en el Castillo de la Mota, este es el Castillo de la Mota, pues fíjense que en la barrera pues es exactamente el mismo sistema.
un arco, en este caso Palamota, solo ¿cómo se llama? Para una sola tronera, aquí había 3, y sobre todo para evacuar humos también, un sistema para evacuar humos. Andrés Cabrera debió estar ahí muy cerca de ello. Otra barrera intramuros, y que también vemos que esto es probablemente o parejo o posterior a la Guerra de Granada, porque ellos sí están listos si no lo pone en ningún texto esto. Fíjense en esto. Este tipo de espingarderas, el antecedente del arcabuz, el arma de fuego portátil, solo aparecen en la época de Granada, en la Guerra de Granada. Hasta entonces las espingarderas eran verticales como las de la Mota. Y en esto pues vemos un poco el avance que hay allí también. Luego también hay una garita para artillería en esta barrera. La torre de homenaje que ven ahí se accedía desde la muralla por un puente levadizo, un sistema parecido a este, como ven aquí dibujado, esbozado. Se pasaba a la sala principal. Esto era también una espingardera. Es decir, si uno, aunque no fuera invitado, pasaba el puente levadizo, se arriesgaba, si no era invitado, a que le pegasen un tiro. Y luego para subir, bueno, ahí ven los cortejadores, que hay en todos los castillos de esta época, también ya preparado que se puede improvisar para tiro artillero, con una tronera ahí. Y esto está en la escalera de subida. Esto no es para curiosear a ver quién sube, sino también si alguien no es invitado, cantazo que te crió. O sea, ya los últimos pisos estaban pensados para la última defensa. ¿Por qué? Porque toda esta artillería, todos estos sistemas están más bien pensados para defenderse de los de dentro que de los de fuera. ¿Por qué? Porque la segunda mitad del siglo XV es el gran siglo de la violencia antiseñorial. El episodio este de la obra de Lope de Fuenteovejuna ocurrió en el siglo XV. A Gracián de Sese, tenente del castillo de San Felices de los Gallegos, se rebelaron y le colgaron debajo del arco de las campanas. Debajo de las campanas, y por eso luego el duque de Alba construyó las barreras artilleras, para intentar pararles. A los Stúñiga, duques de Béjar, eran condes de Plasencia y los echaron de allí. O sea que por eso estas barreras artilleras estaban pensadas más para defenderse de los de dentro que de los de fuera. Y luego ya pasamos al siglo XVI. En el siglo XVI, bueno, pues seguramente la torre de San Roque, casi toda ella, la torre de la aduana no es medieval, es del XVI. Chaflanes no son muy comunes en la Edad Media. El castillo Belvis de Monroy, en su parte más antigua, tiene chaflanes, pero son muy raros. Yo creo que esto es del siglo XVI, porque esto que ven aquí, donde faltan todas estas piedras, no era un dintel corrido, era un arco plano. Es decir, el arco plano es un dintel que está dividido en dovelas, por eso se llama plano. Eso es más propio del Renacimiento, que ven ahí. Luego también aquí, esto vamos a ver. Debajo de todo esto, esta es la torre de la Coracha, abajo del todo, abajo, pues debajo de todo esto uno puede entrar debajo y se encuentra lo que es el manantial. El manantial sí se entra aquí, se entra por digamos, esta fuente. El manantial entra por aquí dentro, entra por aquí está el manantial y esta es la tarjea. Pues esta tarjea, fíjense cómo es de canaletas de cantería. De canaletas de cantería. Pues fíjense cómo están unidas. Así en esta especie de zigzag. Bueno, pues este espacio de zigzag también Juan Gómez de la Estanosa hacia 1530-1540 escribe ese tratado y dicen que estas atarjeas deben unirse así. Por eso todo esto tiene más pinta del 16. Y con eso, para el proyecto arqueológico, pues hemos hecho esta lectura de paramentos que vemos aquí. Vemos más bien que lo moradito que ven ustedes aquí podría ser la primitiva coracha medieval y todo el resto, junto el sistema de agua, es una edificación que debe ser del siglo XVI. Se reforma la puerta de la villa simplemente por el gran ornato de las ciudades que tiene que tener. Las puertas no dejan de ser las fachadas. Piensen en la puerta de la pellejería con orilla, la que está junto a la Catedral de Burgos. Aunque tiene bastante góticos, bastante estilo gótico, se reforma en el siglo XVI porque no dejan de ser el escaparate de las ciudades. Entonces, bueno, después de ahí he visto la restauración, es una doble puerta, una puerta en Apona, en Apodo, y aquí el corregidor, don Pérez de Velasco, siendo corregidor de este marquesado, ahí pone debajo que la hizo esta en el año 1582. Ya termino, lo siento. Y están inspirados, si se fijan en esta puerta, que ven aquí, en la portada de las medidas del romano.
a ver, ahora no me acuerdo. No, de Vitruvio, no, las medidas del romano. Pensaba que era de... Sí, sí, sí. Es la portada de las medidas del romano, pero es que ahora mismo no me acuerdo del tratadista. Fue el primer tratadista que publicó en castellano. Vale. Ya. Y luego lo interesante también del castillo, vuelvo al castillo. Nos olvidamos de la coracha, nos olvidamos de las puertas. Esta es la torre de homenaje. Esto no son dos torres, esto es la evolución de la torre de homenaje. Esta es la torre como estaría a principios del 16, sobre si no hacia 1484, como se diseñó, y se la encontramos transformada después hoy en día, lo sabemos principalmente por todos los mechinales que hay ahí. Los mechinales es el agujero para los forjados. Entonces, la cantidad de líneas de mechinales no se corresponden con las plantas actuales. No se corresponden. Aquí lo que vemos, esta parte, digamos, 1, 2, 3 plantas, sí, 1, 2, 3 plantas, se reformó con una enorme bóveda toda blanqueada. Y luego, digamos, la cuarta y quinta planta se hizo toda una sola planta. ¿Esto a qué se debe? Se debe a un incendio. El incendio, ¿por qué sabemos que sucedió? Tampoco lo pone en ningún texto, por lo menos lo hemos encontrado. Porque debajo de todo ese blanco que está aquí, bueno, pues representado en este beige, aparece una enorme capa de hollín. Y luego ahora en las excavaciones que estamos haciendo ahora en la zona de la garita, también han aparecido niveles de incendio. O sea, debió haber en la segunda mitad del 17 un incendio voracísimo, que debió suceder o en época del marqués Diego López Pacheco o de Juan Manuel Fernández López Pacheco. Los Pacheco al final se hicieron con esto, porque Cabrera no tuvo descendientes y al final acabó vamos, por un casamiento en manos de los Pacheco también. 17 por estos azulejos que aparecen, por esta decoración de azulejería, de ferronires, que también se repiten en el 18, pero parece del 18 una fecha muy anterior. Parte más bien del 17 esos azulejos. Y luego, tal y como ahora es este es el proceso de excavación arqueológica que estamos haciendo ahora. No sé si fíjense de la gran transformación que no solamente modificó de arriba abajo la torre de homenaje. Fíjense en esto que yo hasta ahora había pensado que era un alambor típico de una barrera de finales del siglo XV. Es decir, los alambores ya saben por qué son. Si cae algún proyectil que resbala abajo y baja el foso y luego lo recojo. Bueno, pues claro, durante las excavaciones, esto es difícil de ver aquí a esta altura, ¿no? El alambor es esto, lo que les he enseñado. Y entonces, si se fijan, aquí hay como una especie de, digamos, se veía por fuera un semicírculo. Un semicírculo en realidad es una torre que viene así. Síganme con el puntero porque si no, no lo van a entender. Esto que viene aquí. Es decir, está, digamos, el alambor cortando gran parte del sistema defensivo de la torre. Luego no puede ser de la misma época. Tiene que ser de una época posterior. No sé si lo ven mejor aquí. Esto sería la torre. Viene por aquí. Y el alambor se come, digamos, una cuarta parte de la circunferencia que ven aquí. Entonces, este alambor es posible que sea una consecuencia de esto. El castillo hasta el siglo XX levantaron todo ese muro y fíjense lo grande que era el palacio. El palacio del siglo XVII. Porque si se fijan en esta línea es una línea mechinales. Es decir, estaba con tejados hasta ahí arriba. Totalmente. Lo que pasa es que, claro, esto es una foto de 1920 publicada en La Hormiga de Oro. Fíjense hasta dónde llegaba el castillo, hasta dónde llegaba el palacio que se construye ahora. Y bueno, y aquí lo ven claramente. Desde abajo, este es el tercer recinto, esta es la albacara, y aquí todo este muro que ven aquí que no está cerrado. Y que se puede ver que todavía en esta foto de los años 20, de los años 30, que estaba todavía entero. Era un palacio que, bueno, de lejos ya no parecía un castillo medieval.
Pero ¿qué ha pasado? Que casualmente en el siglo XX, a partir de 1930, se ha venido la parte del palacio y nos ha devuelto más que nada las estructuras medievales. Y por eso la barrera de la Albacara, que antes se les la barrera de la Albacara, es todo este túnel de aquí, que ven aquí, pues bueno, aquí es donde les he dicho que estos son la torre con las 3 troneras, con las 3 cámaras de tiro, que recuerdan a las de la Mota. Pero claro, me encuentro un pedazo puerta que hay aquí. Eso no defiende nada con esa puerta ahí. O sea, esa puerta debe pertenecer ya al palacio. Y si aparece este cuadradito de aquí, una chimenea como la copa, o sea, una chimenea gigantesca, posiblemente yo interpreto que estamos aquí en un área de cocinas. Un área de cocinas o quizás para trabajo con, esto yo lo veo menos probable para caballerizas porque a veces también necesitan mucho fuego para fundir para las herraduras y los herrajes y ese tipo de cosas. Pero a mí me suena más un poco a cocinas, desde luego, aunque es muy empinada, sí ha habido un camino que se subía bien hasta aquí hasta hace muy poco y podían perfectamente utilizarlo para suministros. Esto es un aljibe medieval, lo que pasa es que, bueno, se cubrió y esto y debía tener quizás alguna función de almacenaje. Como ven aquí, la chimenea es todo esto que ven aquí, que se está pegando a lo que es la torre medieval de la barrera. Bueno, esto que ven aquí, aquí la chimenea la pueden ver en alzado por dentro, esto ya correspondería creo que a la puerta. Y luego también estas cosas de aquí, que ven aquí, estos nichos, que luego ya, sobre todo en el siglo XX, esto lo han utilizado para ganado, para ovejas y para gorrinos también. Así que eso eran los comederos que hicieron ahí. Se construyó también, como igual que en el Alhambra anterior, todo este refuerzo que hay aquí para el palacio, para sostener todo eso. Hasta ahora hemos pensado que era de carlistas. Y ya, pues bueno, el castillo se abandonó completamente, estuvo completamente abandonado ya durante el siglo XIX. Esto es un mapa infame. Es el primero que tenemos de Moya, pero no se corresponde apenas con la realidad. ¿Por qué? Porque lo que van a dibujar, no sé si ven aquí, pues, digamos, estas rayitas amarillas. Esas rayitas amarillas, o esta que ven aquí, esos son los parapetos en que, que la guarnición realista se está defendiendo de Ramón Cabrera, el tigre del Maestrazgo, que saqueó Moya en 1835 y produjo una matanza espantosa. El castillo ya estaba completamente abandonado y bueno, estamos ahora en la Puerta de la Albacara, la necrópolis de inhumación que nos ha salido, pensando como hipótesis de trabajo que a lo mejor esto es un cementerio, la Albacara la convirtieron en un cementerio para albergar a toda la mortandad que había provocado el asalto de Cabrera. De momento es una hipótesis, ¿por qué? Porque en los muertos no ha salido ni una sola bala. Y eso sería la prueba definitiva. Pero si ven digamos, este cuerpo, que está así, eso es como tiran también a los cuerpos de la guerra civil. Los agarran de aquí, los ponen y a taparlos. Y eso, desde luego, es signo de que se debió hacer en una época en que corría mucha prisa enterrarlos. Y con esto creo que me he enrollado demasiado, seguramente les habré puesto la cabeza así. Ahora en el turno de preguntas estoy a su disposición. Y espero no haberos rodado el tiempo, lo siento. Las preguntas después. Sí, vale. Digamos de presentación, pues quiero agradecer una vez más la invitación para estar aquí. La Asociación Española de Amigos de los Castillos, que tan inmensa labor realiza. Estamos encantados de venir a hablarles del conjunto histórico-artístico de Moya, que, como ha dicho Michel, a pesar de la gran importancia que tiene, aún no deja de ser un desconocido. Vinculado a veces más a Valencia que a Cuenca. Hay mucha gente que aún no desconoce las maravillas de esa ciudad medieval, con recintos fortificados, que tuvo 2 conventos, 5 puertas, 7 iglesias. Y en esa imagen, que es bastante reciente, pues se han hecho muchas fotografías, vuelos, drones escaneados de todo tipo. Se usaron las últimas tecnologías
para lograr todos los datos necesarios para abordar los proyectos que están actualmente en marcha. Empezamos nuestra presentación con esta imagen. Entonces, esa imagen la ha realizado Antonio Trujillo, forma parte del equipo en esta y todas las circunstancias que podemos, porque es un excelente profesional. Aquí, bueno, el marco histórico ya lo ha explicado maravillosamente Mitchell. Aquí simplemente señalarles el marco físico. De Moya está enclavado en el reverso de un escarpe. Como pueden ver, esta figura que tenemos aquí representa la parte rocosa, la piedra dura sobre la que se asienta Moya, y el arrabal que consistiría en toda esta ladera. Sin embargo, estas tierras no pueden contener una construcción, por lo cual aquí es simplemente el talud. Aquí está el conjunto histórico-artístico y un poquito más abajo tenemos el arrabal, que es una de las 4 pedanías que dependen de Moya. Tenemos Santo Domingo de Moya, Pedro Izquierdo de Moya, los huertos de Moya, el arrabal, junto con el conjunto histórico de Moya. Aquí también se ve el enclave, al oeste tenemos el río Algarra, lo mismo la unidad de Moya y los distintos aledaños que forman parte de las distintas pedanías. En este plano no me voy a extender porque también lo ha comentado Mitchell con esta disposición de las distintas calles que realmente al final conecta 2 núcleos bastante importantes, que es el castillo y lo que sería también la iglesia, las 2 potencias importantes que no siempre están de acuerdo políticamente. Un inciso también queríamos hacer explicando que Moya fue verdaderamente importante, tuvo una población asombrosa, muchos pueblos dependían de Moya, y entre Moya, los arrabales y la tierra en general, pues ahí llegamos a ver que en el siglo XVI, a finales, teníamos más de 3.000 vecinos. Sin embargo, en estos últimos años, pues no llegan a los 200 vecinos. Moya, Entre las 4 pedanías. entre las 4 pedanías. De hecho, el arrabal está en la falda de la parte histórica, donde en la parte histórica no reside nadie. Ahora eventualmente pues, se ha conseguido un espacio para hospedaje, pero en la falda donde está ubicado el arrabal hay 2 vecinos. Y hasta 170 es el resto de las pequeñas poblaciones. Sí, lo que es el conjunto histórico-artístico de Moya fue abandonado. Estas imágenes tampoco me voy a detener porque las ha explicado Mitchell, pero dan idea de la magnitud de lo que fue el castillo reconvertido en palacio y cómo es en la actualidad, lo que comentaban los mechinales, fruto de las construcciones del propio palacio. Aquí lo mismo es la forma del conjunto histórico-artístico con el espigón de la coracha en esa parte norte y luego toda la parte del conjunto donde tenemos al sur el castillo, la albacara, esas calles lineales, calle del Horno, Santa María y demás, y luego las distintas construcciones, muchas de las que nombraba anteriormente, de las iglesias, ya no existen. Iglesias que estén actualmente con oficio de culto, pues tenemos una en la iglesia de Santa María, luego la iglesia de la Trinidad, se abordó un proyecto para reconvertirlo en hospedería, nos comentaba Fernando. Luego de los 2 conventos, pues en la actualidad este convento que también ha hablado Mitchell, que ha sido fruto también de algunas actuaciones, se ha realizado algún evento, y la iglesia asociada al convento que nosotros hemos tenido la oportunidad de
dotarla de una cubierta y os enseñaremos un poquito más adelante para habilitarlo como auditorio. Por otro lado, tenemos la iglesia de San Bartolomé, más adelante, que está reconvertido en espacio de atención a los turistas. No sé si... Esto es una vista de un reportaje a finales del siglo XX, como conjunto histórico que hizo Radio Televisión Española. Y hace, claro, decimos el siglo XX, ya parece que hace varios siglos, y es que hace nada que estaba así. Entonces el aspecto entonces era completamente ruinoso, no se había invertido en Moya. La verdad es que es un maravilloso conjunto, pero realmente da bastante pena ver las imágenes. No me voy a detener mucho más, ya que pasamos la página. Pero bueno, aquí se ve el castillo. ¿Es qué? Sí, con la torre del homenaje, por supuesto. Vale. Bueno, aquí comentar que se declaró en el 1983 la villa de Moya como 1982 como conjunto histórico artístico. La máxima protección. Al final, los entonces, bienes de interés cultural, que todos tenemos el PIC en la cabeza, pues tiene varias acepciones, y una de las que acaba recogiendo es el conjunto histórico artístico, que es esta figura que entonces existía antes de BIC y que ya tiene esta categoría la ciudad de Moya. es que esta catalogación del 82 fue previa a la ley del 85 del Patrimonio Nacional. Vale. Bueno, pues aquí comentamos algunas de las actuaciones de las que tenemos constancia en la iglesia del convento de Concepcionistas. Hubo una intervención previa a la que nosotros tuvimos oportunidad de realizar, y es en la iglesia se ha arreglado el suelo, los paramentos, pero no se dispuso de cubierta. Eso, bueno, pasada una década, sí que es cierto pues, que el pavimento, al estar al exterior, pues quedó bastante deteriorado. Y en el claustro sí que se abordó una interesante restauración, que aquí en las imágenes se puede ver. Hay unos recorridos, esta imagen con unos aljibes que son sorprendentemente grandes. Es importante, dan idea de la gran importancia que tenía ese convento. Podía abastecer a una buena ciudad, una ciudad de importancia. Aquí el proyecto para la reconstrucción de la Iglesia de la Trinidad es un proyecto de Diputación, lo realizó la arquitecta de Diputación de Cuenca, Ana Toscano, y este es el estado reformado, donde ya se le da un uso para hospedería. Está funcionando en la actualidad. Luego la iglesia de San Bartolomé, la espadaña estaba bastante debilitada y con grave riesgo de desplome. Tuvo que intervenir la UME para desmontarla y estabilizarla. Y justo a continuación se abordó una obra para configurar el centro de atención a visitantes en lo que era la iglesia de San Bartolomé, que pero como puntualización de la espadaña que ven en el estado en el que se encontraba, es que fue un elemento para los moyanos como de resistencia a la caída del último esbozo de muro con entidad que podía tener, de algo significativo para ellos. Entonces esta intervención que se hizo, bueno, tenía un significado más allá, que era para los propios moyanos recuperar una parte de su iglesia. Esto se hizo justo antes de que nosotros empezáramos a trabajar en Moya. Sí, en el año 2017, coincide el año 2017 cuando empezamos también a estudiar junto con el equipo de arqueología, con Mitchell, entonces también Santiago David, y se propuso algo muy importante para abordar un conjunto histórico-artístico. No es pensar en una obra en concreto, sino mirar desde un punto de vista, desde un equipo multidisciplinar y un punto de vista bastante general, de visión de todo el conjunto, cuáles serán las prioridades básicas para de cara a futuro poder intervenir, cuáles serán los aspectos más importantes y que no obedecieran las intervenciones, bueno, a un capricho o político o en unas,
sino que se rigieran pues básicamente por un estudio previo del estado del bien. Aquí tenemos un listado de varias de las actuaciones, algunas de ellas ya se han ido abordando y otras quedan por hacer. En este caso, bueno, les queríamos enseñar, esta es una imagen de cómo quedó ese proyecto que os comentábamos antes de esa iglesia que quedó restaurada parcialmente, pero al no estar cubierta, luego se volvió a deteriorar, pues gracias a conseguir ganar o que nos adjudicaran el 1,5% cultural para abordar una intervención que el Ministerio consideró oportuna, pues pudimos realizarlo. No tenemos mucho tiempo aquí, indicábamos cuáles eran los criterios o qué tipo de bienes podían optar a estas ayudas del Ministerio. Los bienes tienen que ser bienes de interés cultural, tienen que destinarse a uso público, al menos por 50 años. Bueno, también comentar que el sistema de cómo otorgaban esa dotación antes del 2013 no era de concurrencia competitiva. A partir de ese año sí, con lo cual los mejores valorados o los que también supieran justificar bien el porqué de esa intervención en ese momento, pues al final son los que obtendrían la financiación, que no es del 100%, sino que es del 75%. Eso es lo que dota hasta, como máximo, el 75% es lo que dota el Ministerio. El ayuntamiento al menos tendría que aportar un 10% y luego el resto pues, podría ser a través de diputaciones o otro sistema. Solo un inciso de esta obra, perdón, Sí, porque no, es sí. la obra de los que podáis, tengáis la oportunidad de venir el sábado que viene a Moya, pues uno de los sitios donde accederemos, y los que no, pues os hacemos un pequeño guiño con una mini actuación que hubo donde están mis hermanas, una de ellas hoy está aquí, mi hermana melliza, chelista y violinista, a las cuales agradecimos que pudieran acompañarnos en ese momento. Y el sonido, no sé. No sé, no pasa nada. Qué pena. Lo siento, Miriam. Qué pena, pero bueno, creednos que la acústica funcionó bastante bien, no solamente para el concierto de música clásica. Bueno, da igual, No importa. no pasa nada. No es Seguimos importante. seguimos adelante. No solo para música clásica, sino se han hecho ya varios conciertos de acordeones, de acústica, de heavy metal. Y la verdad es que la gente encantada. Entre otras cosas, porque también al final el fin de todo esto es recuperar el patrimonio y dotarle de un uso. Entonces, Más que nada porque daos cuenta de la foto esta de aquí, el enclave. Es decir, es que no hay nada alrededor. O sea, es que ya solo llegar, que lo vais a sufrir los que vayáis el sábado que viene, ya solo llegar tiene un meritazo. O sea, llegar a este sitio con el enclave que tiene te deja totalmente absorto de donde has llegado, pero también llegas con un cansancio bastante importante porque llegar a convencer a que alguien invierta 1 euro aquí pues, no es nada fácil. Lo sabes, ¿no? En todos los aspectos que se están sufriendo en invertir en piedras, ¿no? Pues este es muy complicado. Así que conseguir que se hubiera llegado a hacer unas inversiones continuas en el conjunto, pues es un fruto de un trabajo de mucha gente que ha ido convenciendo de que hay ciertas necesidades y que se pueden lograr también con esas apuestas que haya un éxito a futuro. Comentar que si bien es cierto que el aspecto exterior es completamente bueno, tradicional, el aspecto interior bueno, sí que queríamos utilizar la madera laminada con las tecnologías actuales que dieran la impresión de que estuviese suspendido. Y bueno, el proyecto fue fruto de ciertos premios a nivel nacional y a nivel también estuvo expuesto en varios sitios, en Toledo, en Talavera, en Cuenca. Sí, vale. Y bueno, actuaciones se han realizado varias, también hemos tenido la oportunidad con anterioridad de realizar ciertos proyectos en lo que es el castillo, en concreto en la Torre del Homenaje. Y un primer proyecto fue de urgencia, había una de las
las aristas, que estaba muy dañada, entonces se ejecutó, aunque es un proyecto de no gran inversión, pero sí que tenía ciertas dificultades técnicas dado el enclave, que como veis tiene. Posteriormente, también se abordó una actuación a cargo, financiada por la Diputación Provincial de Cuenca, hace 5 años, en la Torre del Homenaje. Mitchell ha contado qué es lo que ocurría con estas estancias, los menchinales que nos encontramos, frutos de la etapa previa cuando funcionaba como castillo, y los espacios futuros que se generaron tras el incendio. Pues todos estos espacios fueron objeto de la obra en la que intervinimos y se musealizó y se le dotó de una posibilidad de un recorrido seguro por esa puerta. De hecho, en esta sección, perdón, me voy diciendo así, claro. Sí. veis aquí una cosa muy clara. Esto es, pues, no sabíamos al principio, como no teníamos acceso, pensábamos que podía haber una cámara oculta ahí, algo, y al final se ha quedado como una especie de tragaluz que realmente está pegado al exterior. Con el vuelo dron ya luego pudimos comprobar que es un hueco que está cegado que correspondía a otros niveles y a otras circunstancias de la torre en sus usos predecesores. Ese es, por ejemplo, un guiño. Luego, a los que visitéis la torre, que es una maravilla, es preciosa, muy pequeñita, pero vais a ver hasta escaleras ocultas que desaparecen y no tienen ninguna... Ves la contraescalera, la parte de abajo, y no tienes acceso a ella. Ese es fruto de esas modificaciones, alteraciones en la transformación hacia palacio con las estancias adosadas. Luego, como veis, como entendéis, bueno, la Torre del Homenaje no está completa. Nosotros al final encontramos las mismas similitudes que tenían otras plantas, como por ejemplo los cortejadores, aparecían en esta parte, se restauraron, pero entonces le dotó de un suelo, de mortero de cal, para poder hacerlo visitable con un desagüe, se musealizó y no se ha respetado. Otra de las obras últimas que se han abordado ha sido en la Galería de Tiro. También Mitchell ha indicado de qué se trataba. Aquí había un aljibe, hay un aljibe, está formatado de escombros, y la Galería de Tiro, esto corresponde a esa chimenea de la que hablaba, pues ven el estado en el que se encontraba con anterioridad, y como quedó, también se le dotó de una escalera para poderlo hacer musealizar. Y hay una parte ahora importante de la obra que estamos ahora mismo en actuación, la cual este elemento que se ve aquí con derrumbe, que nos viene del lateral, o sea, de este espacio de aquí, este derrumbe que se ve aquí, que hicimos la contención, ahora mismo estamos abriendo el paso. Está comunicado con unas salas de sector, las llamamos sector 3 y 4 del castillo, con lo cual había comunicación a este nivel y que tendría sentido de circulación también con esta puerta que citaba antes Mitchell. La verdad es que eso es algo que cuando se estaba acabando la obra es que daban ganas de seguir, pero claro, evidentemente no era el momento, no había dinero para eso, y nos sentimos en la actualidad contentísimos y orgullosos de haber conseguido una gran financiación de los fondos europeos y con una empresa que ahora no es Mantera Fernando, sino que va a llegar representantes de la empresa constructora que ha licitado, CIL, los tenemos aquí presentes y estamos encantados de poder contar con ellos en esa obra futura ya presente, porque ya han iniciado la fase de excavación. Bueno, otras actuaciones que se han realizado puntuales, vallado, mejorar los accesos, plantería, reparaciones puntuales, adaptación de caminos y demás. Luego, en definitiva, todas las obras que iban vinculadas, y que no puede ser más obvio que son fruto del dinero público, ¿no? Gracias a actuaciones directas de Diputación o vinculadas a programa 1% cultural, que esto lo voy a pasar rápido, que son programas que conocéis a través del Ministerio, que funciona para dotar de dinero público cada anualidad, aunque algunas veces no ha coincidido, y ahora mediante concurrencia competitiva. Tenemos la gran suerte y la fortuna que este año Moya, aparte de una circunstancia que se da cada 7 años, hay una festividad que se llama el Septenario, cada 7 años. Mitchell se te ha acabado.
Hay una festividad que se hace y coincide que es este año. ¿Qué circunstancia más bonita para poder celebrar dentro de Moya esta circunstancia con varias obras que se van a celebrarse, para la redundancia, en No, no, que es una 2025. circunstancia muy bonita, pero que obviamente se ha tenido que tener en cuenta de cara a la planificación de la obra, porque hay unos días que el conjunto histórico-artístico se llena de gente, pero miles y Hasta miles de 10.000 personas. personas suben arriba al recinto durante... Es una auténtica locura. Es una fiesta cada 7 años de la comarca. Les reúne la Virgen de Seda, hacen una peregrinación, una peregrinación entre varios sitios y culmina arriba del todo en Moya, donde se concentra toda la festividad. Estas obras, la primera, que presentamos 2% Cultural, ha sido financiada, está ahora mismo en proceso de revisión, la acaba de revisar el Ministerio y está a punto de salir a licitación. Se centraba una obra en un espacio donde toda la ciudad que ha explicado Michel, hay un recinto muy llamativo que es la Coracha. Y es un recinto que no se da en muchas circunstancias en todas estas ciudades. Y este es uno de los ejemplos más bonitos donde se conserva prácticamente en su totalidad. Creímos, y así nos hicieron caso, que podía presentarse una solicitud de subvención a este elemento pequeño. La Torre del Agua, Torre de la Coracha, no tiene un nombre en sí, es la torre que está defendiendo en la parte inferior, en su interior, el manantial de agua. Lo ha comentado Michel, lo estuvimos escaneando y tenemos las prospecciones. Vamos a trabajar en su interior con la restauración del interior de la torre. Esta es la fuente que decía abajo Michel, y agachándote mucho, te puedes incorporar luego dentro de la sala, pero puedes acceder a su interior en este espacio pequeñito. Creemos, porque está todo lleno de maleza, que está en declive con la roca. De hecho, en la sección que se ve del terreno se ve como la roca natural, la roca madre, va en ese nivel, y creemos que es una torre directamente defensiva de este espacio, sin más. Se va a restaurar, como decimos, en el interior y hacer accesible para visitarlo. Y por último, y ya concluimos, los fondos Next Generation, tan manidos y tan conocidos y de resiliencias y demás, que ha dotado de tantísimo dinero, y al menos ha habido una parte que se ha podido dedicar a Vic. Fue concurso también. En el caso anterior, más o menos suelen ser unas 600 propuestas, salen 10% adjudicatarios. En este han sido también más o menos unas 600 propuestas a nivel nacional, proyectos más grandes, de 750.000 a 3 millones de euros, inversión total, incluyendo IVA además, y han sido casi un 15% seleccionados. Bueno, nosotros hemos participado en estos, hemos ganado varios y este es uno de ellos. Tenemos la suerte de poder haberlo puesto ya en marcha, como decía Yanni, con CIR, que es una empresa especializada en patrimonio también. Y estamos ya con el proyecto entregado, pero hemos podido iniciar también con un poquito de manejo de todas las partes técnicas el inicio de la excavación. Como veis, estos círculos de colores se concentra la mayor parte de la intervención en el castillo, muralla, salvacara, un horno y la puerta albacara que ya ha enseñado antes Michel, las excavaciones. El acceso que había hasta el recorrido del arrabal hasta la Coracha, hay un camino que es una maravilla, que intentaremos recorrerlo el sábado de la semana que viene, y mejorar ese acceso hasta llegar a la Torre San Roque, la cual recuperamos, ponemos en funcionamiento para que pueda ser visitable y terminamos de restaurar la Coracha por el exterior. Este es el camino, la Coracha, ya habéis visto muchas imágenes, y estos son planos del trabajo del proyecto sobre la recién presentado del estado actual de la Torre San Roque, etcétera, que lo pasamos un poco más rápido. La dificultad que tenemos del hueco, porque tiene un hueco muy pequeñito en el acceso a la planta superior. Tiene planta superior, la Torre San Roque, la veréis, y hemos podido hacer un poco un guiño ayudándonos de la técnica y también de la pericia que tuvo nuestro compañero en Maqueda, nuestro amigo Fernando Arenas, para reutilizar parte de ese diseño de escaleras tipo japonesa y luego hacer una especie de caracol, porque era una locura poder entrar. Con objeto de no alterar la bóveda. Exacto. Y esto es una planta ya avanzada de lo que sería el Castillo Señorial con todas sus modificaciones finales.
¿Qué más decir que lo que aquí decimos? Estamos encantados, maravillados de poder haber hecho una primera visita que nos invitó el entonces presidente Benjamín Prieto de Diputación a esa Moya que está desconocida por muchísima gente, entre ellos muchos conquenses, y del cual nos hizo caso con este inicio de estudiar un plan director y no empezar a trabajar a levantar y poner piedras, que era muy necesario, pero hacer sí un plan director. Y a partir de ahí programar unas fases que nosotros tenemos la gran fortuna de poder dar continuidad y ojalá hay muchos otros como nosotros puedan dar continuidad a este trabajo porque Moya creemos que lo merece. Este es un ejemplo de una bellísima imagen que rescatamos para darnos las gracias por la atención a todos por esta tarde. Bueno, en primer lugar, agradeceros a vosotros el esfuerzo, la condensación, el condensar tanta información sobre un conjunto tan complejo que la verdad es que abruma ver Coracha, Barbacana, el Castillo, las fases del Castillo, el Palacio. Bueno, nos van a surgir, yo creo, muchas dudas. Que sepáis que no hace falta resolverlas todas ahora, a lo mejor ni... Pero guardarlas que no hagáis ahora porque tenemos la suerte de que el sábado 5 de julio los que vengáis pues podéis hacer, ¿no? A mí me surgen tres montón de preguntas, la verdad, no me voy a detener solamente en tres. Una es, ¿por qué se abandona? ¿Qué es lo que pasa para que la situación esté como está, para esa destrucción? ¿A qué se debe? La segunda iba para Mitchell específicamente sobre ese edificio tan raro para mí, el reclusorio ese, cómo lo habéis individualizado y cómo lo habéis hecho, cómo lo habéis interpretado para Reclusorio. el reclusorio, el espacio. El hospital de cautivos. Es que ha habido un sitio que ponías en una planta, ¿no? Sí. Y donde decías que era lo que permitía para intercambiar, ¿no? El hospital de cautivos, por los Cautivos. textos. Los Por textos. los textos, Vale, sí. fácil, entonces. Eso es El fácil. Francisco de Rade, Vale. que se menciona ahí. Vale. Y luego, la última, ya os dejo que me contestéis a todos, es si, qué proyección hay de que vuelvan gente a ocupar, porque nosotros por suerte nos habéis puesto en contacto y nos van a habilitar en la parte de arriba un restaurante gracias a que nos habéis puesto vosotros en contacto. Pero ¿qué intención o qué se proyecta realmente de que la gente vuelva a Moya? Y ya, os dejo que... Vamos a ver, la primera cuál era, de por qué se abandona. Sí. Se abandona por las circunstancias nefastas de vida. O sea, ahí han visto en los aljibes del convento de las Concepcionistas, ahí ya tenía un problema muy gordo que era el agua. El agua se hizo muy incómodo. Pero aún así, toda la gente que se fue a los pueblos de alrededor, donde era más fácil el suministro del agua, pues siempre tuvo ¿cómo se llama? El arraigo con Moya, y aunque vivieran en Pedro Izquierdo, vivieran en los Huertos, vivieran en Andete, se iban a enterrar a la antigua iglesia San Miguel, que era el cementerio de Moya, y todavía se siguen enterrando ahí arriba. O sea, y luego, ¿por qué parece eso que ha aparecido un bombardeo? Pues porque después de la Guerra Civil Española, resultó que la madera, sobre todo la madera, hubo unos años ahí que estuvo restringida su venta. Necesitabas un permiso para comprar madera y no se lo daban a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que los antiguos dueños de las casas cogieron las vigas y con esas vigas se hicieron sus casas en los huertos, en la andete y todo. Y por eso luego aparece totalmente abandonado. Lo de habitar Moya, pues mira, desde el primer momento la Junta, con el primer empleo que ya dirigieron en el 2006, se planteó que sí, que podías construir un restaurante, podías hacer incluso algún otro albergue o lo que sea, pero que eso era principalmente un yacimiento, yo lo llamaban Alfonso Caballero, etnológico. Sí, etnológico, porque lo que estábamos descubriendo eran casas que se habían abandonado en el 19-20, que era como vivían en la edad moderna, no otra cosa. Entonces, desde el primer momento que eso es un yacimiento arqueológico, su fin es pulsarizarlo, no otra cosa.
Por eso, aunque los edificios dan mucho juego, como un auditorio, centro de interpretación, como, bueno, todavía no tenemos centro de interpretación, centro de recepción de visitantes y todo, que pueden hacerlo perfectamente, las casas, que muchos han intentado hacerse casas de lujo ahí, lo han intentado de verdad, no lo han desistido por lo que costaba subir el agua arriba. Pues al final se ha decidido que eso para excavarlo en poco y no lo valor. Y lo del hospital, que eran los textos. Y está identificado que Sí, que está ahí, sí. Acerca de las viviendas, acerca de, no decías de residir. A ver, esto, si una pequeña atalaya, una pequeña torre es un problema, un castillo es más gordo que una ciudad inmensamente por problema. Era propiedad del Estado y llega un momento en el que se decide traspasar a Moya con 170.000 habitantes. O sea, una auténtica locura, pero qué suerte de locura, porque se ha conseguido que ese ayuntamiento haya tenido una actividad suficiente y ganas de potenciar esas actuaciones. Y de este alcalde actual y del anterior, que son los que nosotros hemos conocido, en su boca sí que está la intencionalidad de conseguir que en algún día, ¿por qué no?, pueda otra vez volver a la vida. No es fácil, nada fácil. Ya lo veréis cuando subamos, pero ¿por qué no? El espacio está ahí. De hecho, en el arrabal hay parcelas que se han sacado a licitación, perdón, a subasta, y algunas se han adquirido. Normalmente gente de Valencia, que es la gente que tiene más cercanía un poco por vínculo hacia Moya, más que de Cuenca. Pero bueno, no sabemos, tiene que avanzar más. Obviamente cuando estéis no es nada fácil la vida. Quedamos en verano, pero en invierno el viento de Moya es tremendo. Además ha hecho estragos, pero en obras de antes y en obras nuevas, y muy bien ejecutadas, por cierto. Pero el viento es asombroso. Se cuela por donde sea, levanta las tejas, levanta todo. Mira, Yanira, te agradezco que hayas puntualizado lo del tiempo, porque yo creo que en Moya ahora mismo lo ideal que le podía pasar es hacer no Puy de Fou a Toledo, Puy de Fou a Francia. Los parques Puy de Fou en Francia se hacen en castillos. Es decir, se respetan absolutamente el castillo, se respetaría la ruina y en los alrededores es donde se montan los espectáculos. En la ladera que les he montado al principio es ideal porque es la que no se ve para montar los escenarios que serían leves. Sería algo espectacular. Arriba del todo, aparte de ruinas musealizadas, se podrían meter pues toda la tramoya que hay en Puy de Fou a Toledo. Ojalá se fijen en eso. Yo eso y porque conozco por familia a uno de los arquitectos que trabaja en Puy de Fou, a ver si les puedo lanzar la idea. Pero, y perdón que vuelva. Entonces, el abandono es paulatino. No es una. Porque cuando has hablado de 50 años, 70, yo creo La que guerra fue ese ataque, por ejemplo, de las guerras carlistas, no puede haber sido. Lo digo porque a mí me sorprende No, porque lo de el las tiempo. guerras carlistas fue al contrario. Como la villa se posicionó y se defendió precisamente la causa realista, le dieron mucho dinero. Muchos de los empedrados se hicieron entonces. O sea que el siglo, de alguna manera, la primera guerra carlista sostuvo bastante Moya. Sorprende esa destrucción, hay pueblos en España, yo que sé, Atienza, que también que en la parte de arriba sí que hemos documentado que se abandona precisamente por la guerra contra los infantes de Aragón, y entonces se van descendiendo y se pierde, pero siguen las parroquias arriba, o sea, sigue lo que es la estructura parroquial, pero se abandonan debido a esa guerra y se van descendiendo. A ver, que cada población es un mundo, pero es que me sorprende y que haya mantenido el arrabal. Y bueno, pues, o sea que me parece muy interesante la dinámica poblacional, una población con tanta conexión hacia Valencia y demás, que hay una bomba no sé. De todos modos, hoy en día, no sé, estamos bastante contentos por ese resurgir del Moya, porque un municipio con tan poquitos habitantes y por tanto con tan pequeña capacidad adquisitiva al final, en los fondos de un ayuntamiento tan pequeño, no hubiera sido posible sin los fondos de estos Next Generation, porque como comentábamos,
con el 1%, luego el medio y el 2% cultural, tienes una buena parte que financiarte tú solito. Y entonces, al final no accedes a obras muy grandes, como mucho 300.000 euros, para tú abordar esa parte, ese porcentaje que te corresponde, más luego la parte técnica y demás. Sin embargo, con estos fondos que se han conseguido europeos, pues en fin, se ha financiado el 100%. No, pero y bravo por el arrojo de la secretaria Carmen, del alcalde, del anterior alcalde, De tirar para adelante, porque es un presupuesto, 170 habitantes, de estos 4 son 200.000 euros al año. Y de repente ahora, 2 millones y pico de euros, porque eso, hay otra subvención más, 2 millones y pico de euros en un año. Claro, tener que hacer una movilización de ese dinero, dice, bueno, y eso te ha llegado y tú lo vas gastando, y así de fácil. No, claro, es que los fondos europeos no son así de fáciles de mover. Entonces, es el haberles convencido y que ellos hayan dado el paso a decir que adelante, creemos que es unas ganas de verdad de querer recuperar este espacio. Es un trabajo miembro por ellos. ¿Pero el conjunto histórico es del ayuntamiento o es Del ayuntamiento. Sí, es municipal. La propiedad de todas las murallas y todo. No sé si Todo el conjunto histórico, hay una parte que está vinculada, es ¿no? la Puebla San Francisco, Sí. pero es privado, es un elemento privado que está a los pies del río y estuvo vinculado a la ciudad, pero ese es privado. Todo lo demás es íntegra una parcela del ayuntamiento, estatal y pasado al ayuntamiento. ¿Y se sabe cómo pasan las manos del ayuntamiento? Pregunto, soy muy preguntón, pero es que me parece muy interesante. Un día dicen esto es nuestro y nadie protestó. Ya está. Y lo registra. Y lo registran y ya está. Y nadie protesta. Eso lo que han hecho es porque la gente se ha llevado las tiendas. Sobre todo las vigas. Las vigas. Las vigas de madera. Y en el momento en que no hay tejados, todo se viene abajo. No sé, Una pena. no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, para Michel, yo he oído que el proyecto lo se acaba de mandar al ayuntamiento para su aprobación. Me gustaría que se explicara un poco cómo se ha podido iniciar las excavaciones arqueológicas, si el proyecto todavía no está aprobado. Pues vamos a ver, primero porque se encarga unos determinados arqueólogos. En segundo lugar, porque el ayuntamiento firma una hoja de encargo haciéndose responsable como propietario. Luego después, si el propietario no quiere pagar a los arqueólogos, eso ya es problema del arqueólogo y de todo el mundo. O sea, por eso ya no está entendido. Pero en el momento, patrimonialmente, ya hay un promotor que se hace eso y puede encargar excavaciones arqueológicas para un fin determinado. Un fin determinado justificable, no. Lo quiero yo porque me parece esto muy bonito que lo excaves y lo hemos salido. En este caso, se ha hecho para hacer un proyecto de arquitectura. Y es lo de siempre. Para recuperar cualquier elemento patrimonial, primero hay que conocerlo. La excavación arqueológica es un método para conocerlo. Claro, en particular no les ayuda en nada. A ver, No es, al privado no es tan fácil, desgraciadamente. Por eso lo he dicho y te he dicho del tema de las piedras, Sí. es que no es fácil. ¿Cuál fue el principal desafío técnico y patrimonial al intervenir en un conjunto tan degradado y, ¿cómo se lee entero? Pero ni siquiera Europa te ayuda. ¿Perdón? Europa tampoco ayuda a los partidos. Se citó que iba a haber una a privados, pero no es nada. Se descubren riesgos estructurales arqueológicos a lo largo de un proyecto como este. Es un desafío técnico. Pues primero es el volumen. O sea, no, el primer desafío, si quieres. Gracias por. Nick, no sé qué. El primer desafío es el volumen. O sea, ya habéis visto que no estamos en una ciudad, ni en una torre, ni en un castillo, ni palacio, no estamos en una ciudad. Poder determinar cuál es la prioridad, pues gracias a porque hay gente que lleva muchos años ahí trabajando, luego nosotros también que llevamos un tiempo y se identificaron a través de ese documento de plan director. Pero decir hasta dónde llegas, pues es evidente que hay elementos y dices, con esto se va a atajar todo y se va a subsanar todos los problemas y todos los elementos que están en riesgo. No,
¿no? Es que es inmenso, la muralla tiene muchísimas zonas que están deterioradas. Pero, ¿y hasta cuándo? No lo sabemos, pero la suerte es que se está demostrando ya que desde hace años hay una concatenación de dinero, 125.000, 150, 320, 200, 1.700.000 y pico mil ahora. Entonces, todas estas actuaciones al final suman y queremos pensar en que esos criterios que se han ido estableciendo, como decimos, todos somos caducos. O sea, pasado mañana que pueda hacer una lectura otro cualquiera y que pueda continuar con esa lectura que hicimos, o a lo mejor hacer otra interpretación y pensar que otro motivo donde actuar era el propicio. Pero ahora mismo nosotros hemos creído que la actuación derivada en la coracha tenía un significado primero porque nunca se había tenido en cuenta. Es un elemento muy singular que creímos que puede ser fruto de una ayuda de investigación y además de tracción, y estas ayudas estaban vinculadas al turismo precisamente. Un elemento más, extramuros, por así decirlo, que está amurallado. ¿Y por qué el castillo? Porque es el corazón vivo de Moya. Ese elemento que está por darnos muchísima información y que ya nos está arrojando dentro de las excavaciones. Y sacar a la luz esa cantidad de material de excavación, pues gracias a Dios y al Ministerio y al Fondo Público, pues tenemos hoy una cantidad de dinero importante para poder excavar, y una empresa que se nos ha apoyado, y junto con las empresas de excavación, también los carpetanos, ¿no? Sí, Carpetania, y totalmente, Carpetania. Pablo, Antonio Trujillo, Ramos Ortega y Michel, que estamos ahí todos empujando. Entonces, invertir en el principal desafío magnífico que es el clave. De todos modos, se trabaja con muchos estudios previos y con mucha información a través de, pues eso, de modelos de excavaciones previas, de análisis de materiales y de fuentes previas, pero luego es un elemento vivo, la obra es viva y aparecen cosas muy sorprendentes. No sé si quieres contar alguna anécdota de Ya las he comentado. hay cosas que no te esperas, no sabes tampoco a ciencia cierta qué volumen de tierras al final tienes, dónde está el nivel, dónde está el geológico, realmente cómo se configuran ciertas cosas. Que dé dinero pronto. Levantemos la Ojalá, mano. Que ojalá, Que las obras que se hagan, que den dinero Claro, pronto. tiene que revertir. Ojalá, eso es tiene lo que revertir, fundamental. sí. Es como eso se va a utilizar y aportan más dinero. Fundamental. Pero es que eso juega en contra el aislamiento en el que está Moya. Tiene muy malas comunicaciones, está en el último extremo de la comunidad autónoma, en uno de los lugares más alejados de Toledo, y pues sufre el olvido. Por otro lado, vamos a ver, Moya, yo llevo bastante tiempo en el ayuntamiento diciéndole que lo que les hace falta es una persona, primero que enseñe, o dos personas, primero que enseñen con propiedad, porque se han ensayado ahí cualquiera que te acaba contando, qué sé yo, el cuento de Blancanieves, por decirlo de alguna manera suave, de las cosas que cuentan. Y primero, una persona formada, bien formada, y segundo, una persona o dos personas con mucha iniciativa, que el rato que no están, o en invierno cuando nadie va por allí, estén constantemente haciendo una programación, llamando a asociaciones, llamando a agencias de viaje, llamando a todo y constantemente trayendo gente. Aquí en Madrid, incluso en Cuenca, podemos decirlo, es fácil y ni siquiera ninguna entidad pública tiene por qué buscarlos, porque existen empresas de guías turísticos, bueno, en Cuenca, en Madrid, en todas partes. Sin embargo, allí, que hay muy poca población joven y que seguramente están o en el campo o de albañil o detrás de la barra de un bar, es que es imposible, primero, porque tampoco nadie se lanza a la piscina de venir para acá. Y segundo, un ayuntamiento como el de Moya, aunque sea pues posible coger un 1% cultural por el conjunto histórico de Moya, nadie le subvenciona un sueldo para estas dos personas. Es así la realidad.
Porque más que yo que me empeño en decir al ayuntamiento, sí, pero ya hemos preguntado a Diputación, Junta, tal, y nos dicen, nos dan la negada por respuesta. Es así. Eso es una carencia que tiene Moya y tiene en muchos sitios perdidos, bueno, perdidos, que están en el medio rural. Y podría ser un incentivo muy grande para solucionar esto de la despoblación, que a todos se nos llena la boca hablando de ello, pero nadie pone las castañas en el cesto. Bueno, es parte de la pescadilla y se muerde la cola. Así Sí. que os agradecemos que vosotros nos incentivéis para ir a verlo, porque vamos a ir un grupo y vamos a intentar generar pues la dinámica de que, bueno, pues, al final, a través de nuestras redes, a través de los vídeos, a través de conferencias, a través de charlas, pues incentivar a nuestra manera y como castilleros que somos, pues que la gente vaya a conocer maravillas como esta. Además, vosotros presentasteis también en Aracena, que llevasteis hasta allí, y de ahí parte esta idea de este viaje. Sin duda, y como bien viste, al final, ¿no? Primero, reconocer en Aracena que viste en Moya, yo pensaba que era otra cosa, Totalmente. ¿no? Y, No, desconocía y absolutamente. cuando se ha programado el viaje, se ha reprogramado finalmente porque dicen que no me da tiempo a ver Es que Moya. el conductor nos dejaría allí tirados y Claro. se volvería, porque es que son 3 horas. Entonces, esa es la dinámica de un viaje, uno la calcula por su emoción, pero también por la realidad topográfica, ¿no? Entonces, bueno, no tengáis miedo a aquellos que os han dicho que es muy ardua, porque probablemente aquellos que os cueste más el subir, Sí. pues tendremos algún vehículo que haga coche escoba y suba algunos que Sí, tengáis vamos más. a esperar a que las personas que estén que vean y sufran ya en cuanto empiecen a sudar según se bajen del autobús y dirán, madre mía, que tendremos coche, vamos a disponer de nuestro coche particular y hacemos esa subida aquí en un sitio. No tengáis ese problema, que hacemos los viajes que hagamos. Pero como buenos castilleros, subiremos hasta la puerta, intentaremos llegar hasta la maracha, lo haremos, ¿no? Hemos estado en San Hilarión, en Chipre, donde hasta la guía nos dejó, o habéis estado en sitios. No es tan refinado, es más, pero es larga. Pero Castilla-La Mancha está así. Sí, por eso, este es más largo. Vendrás, ¿no, Maricarmen? Creo que sí. Porque, no, porque es un conjunto muy bonito, la verdad. Y de allí es con la difusión de ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cuántos de vosotros conocéis Moya? Claro, pero aquí hay truco, ¿no? Aquí hay truco, han venido. Bueno, pero es un porcentaje que son 40. Está relacionada con la 40% de de la mis padres, de mis abuelos, toda mi familia. Bueno, Así como último apunte, tienes toda la razón que una de las, y muchas gracias por habernos permitido, ¿no? Al final estar aquí también, porque esta publicidad que le damos a Moya, se la dimos en Aracena, Mitchell se la da en otros sitios, hoy la damos aquí, Informed en Roma en 2026, en febrero lo hemos propuesto y está preseleccionado, entonces es una forma también de ayudar y que esa iniciativa de esos fondos, como decías también Carmen, de que pueda revertir, hace falta anunciarlo y sacarlo a la luz. Pero hay muchos jóvenes que van a todos sitios, ¿eh? Sí, y nos sorprende porque algunas visitas que hemos hecho, hasta nos hemos encontrado, normalmente, insisto, de Valencia, moteros, gente joven que aparece, visitan, suben, visitan y Hasta grupos de italianos. y se quedan alucinando, claro, de la clave. Y que bueno, gracias. Es lo que yo digo a mucha gente y tal. Sí, se puede subir. No, bueno, nosotros no tanto. Aquí no pasa nada. Muchísimas, bueno, pocos. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La forma de agradeceros, pues bueno, os traigo uno para Muchas gracias. esta maravilla de obra de tenemos de Carlos V. No sé si Muchísimas gracias. si la tenéis por aquí, hacemos el cambio con otra publicación, porque al final la cultura, la mejor forma de pagarnos es en cultura, así que agradeceros el esfuerzo y agradeceros además animarnos y estar el próximo sábado, incluso con vuestra familia aquí. No, ellos no van a estar. No vais a estar, os vais a ayudar. Se van de vacaciones. Muy bien. Así que un fuerte aplauso. Igual.